En Madrid Médico hemos querido dar la palabra a los grupos políticos en la Asamblea de Madrid. Queremos hacer un análisis, un diagnóstico de cómo está la sanidad madrileña y por eso este mes tiene el turno, es la voz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, cuyo portavoz es Carlos Moreno, que está con nosotros. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Isabel. Gracias por estar en este su colegio de médicos, que hemos comentado nada más llegar que es maño, Carlos, así que no ha vivido mucho el colegio, ¿no?, de Madrid y está viendo cómo está en una profunda transformación. Sí, bueno, llevo colegiado ya desde hace 10 o 12 años en Madrid. Yo me formé en medicina en la Universidad de Zaragoza, pero ya acudí a Madrid a hacer la residencia de cardiología en el Hospital Ramón y Cajal y posteriormente una subespecialidad en cardiología intervencionista. Y ahora estoy compatibilizando mi trabajo profesional, sigo en activo, con la política, ¿no? Soy el portavoz de Sanidad en el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea. Y desde luego agradecemos enormemente que nos dedique este tiempo, porque les voy a contar nada que no sepan nuestros colegiados, pero que Carlos ha hecho un esfuerzo de venir, porque desde luego en cuanto acabe esta entrevista tiene 24 horas de guardia en el hospital de Getafe y realmente especialidad en hemodinámica, ¿no? O sea, estamos con el código infarto. ¿Cómo se vive desde un hombre que se ha metido en la política recientemente? ¿Cómo se vive esa combinación político-médico? Bueno, pues no voy a negar que tiene cierta complejidad y cierta dificultad, pero por otro lado es apasionante, ¿no? Porque nosotros los médicos que estamos en activo vivimos a diario las dificultades que atraviesa nuestra sanidad y también los puntos fuertes, pero sabemos que para poder cambiar las cosas a que funcionen mejor necesitamos estar también presentes en las instituciones. Por lo tanto es una tarea difícil, laboriosa, que tiene un coste también en lo personal, pero pues la vivo con mucho entusiasmo. Es muy reciente su incorporación a la política, de la mano del señor Lobato, desde hace 2 años. ¿Cómo lo está viviendo personalmente? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Es muy intenso la dedicación que le exige? Porque ya la dedicación, la vocación que tienen los médicos es excepcional y la política también es muy exigente. Es intenso, pero a la vez es gratificante, ¿no? Estamos en la tarea permanente pues de equilibrar el trabajo técnico, que ese ya lo tenemos trabajado por nuestra profesión, pues con adquirir las diferentes habilidades políticas y siempre pues peleando por lograr los consensos allí donde sea necesario y utilizar un tono. Nosotros siempre apostamos por un tono en política que sea educado y respetuoso con los que piensan diferente, pero eso sin que eso suponga no defender con pasión nuestra ideología, ¿no? Yo creo que eso los ciudadanos lo agradecen. Y me gustaría empezar por lo más novedoso, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid ha aprobado ya unos presupuestos que son, desde luego, la parte que dedica a sanidad, el mayor aumento de la historia, más de 10.000 millones de euros, con un aumento de casi el 17% respecto a los presupuestos anteriores. Me gustaría conocer la opinión del Partido Socialista. Pues mire, nosotros cualquier impulso en la financiación del Servicio Madrileño de Salud lo saludamos y lo apreciamos como algo positivo. Tengo que ser sincero y le diré que lo consideramos insuficiente, ¿no? Este impulso en financiación supone una mejora en inversión sanitaria por habitante de unos 40 o 50 euros que no nos sacan de ese vagón de cola en financiación sanitaria por habitante, ¿no? Si hubiéramos querido equiparar el gasto sanitario por habitante a la media nacional, hubiéramos necesitado unos 12.500 millones de euros. En cualquier caso, es un paso adelante que también viene aupado e impulsado por la inyección de fondos a través de los presupuestos generales del Estado y a través de los fondos europeos, pero sinceramente lo consideramos insuficiente. Pero la inversión por habitante, no sé si demuestra muy bien lo que es la inversión en sanidad, ¿no? Porque hay comunidades como Castilla, por ejemplo, León, o Castilla-La Mancha, que tiene unas extensiones enormes y tiene que hacerse un esfuerzo por habitante enorme, porque el médico se tiene que desplazar. En Madrid hay una concentración, es una comunidad que es uniprovincial y quizá no es la mejor ratio, aunque creo que es muy bueno, ¿no? Pero que no es el mejor indicador para medirlo.
a nuestro juicio es un dato objetivo, o sea, es un dato indexado por habitante y es objetivo. Y fíjese que estamos en una comunidad autónoma donde el 40% de los madrileños tiene seguro póliza privada, por lo tanto, la medicina privada está ayudando mucho. Madrid tiene mucha penetrancia a asistir a nuestros ciudadanos, por lo tanto, la verdad es que ese gasto privado que hacen las familias en sanidad privada lo debería, a mi juicio, utilizar la Administración para tener unos datos líderes en listas de espera, en espera para atención primaria, en urgencias extrahospitalarias y lejos de ocurrir eso, pues compartimos los mismos problemas que otras autonomías, ¿no? Y eso se debe precisamente a que tenemos una inversión por habitante a la cola de toda España. Vamos a seguir con, yo creo que otras cuestiones que también son muy interesantes y se lo comentaba también a portavoz de Más Madrid, un estudio que ha aparecido este otoño en la revista The Lancet que me parece muy interesante, ¿no? Porque conjuga ciencia y política para hacer un análisis y un diagnóstico de la sanidad. ¿Qué le pareció ese informe y cree que se podría implantar algo parecido en la parte que nos toca, que es en la Comunidad de Madrid? Pues mire, me parece muy interesante ese informe y es imposible no compartir todos los elementos que ello enumera, ¿no? Yo creo que deberíamos ir a una legislatura, tanto a nivel nacional como a nivel regional, de pactos por la salud. Nosotros en enero del año 22, Juan Lobato llevó a la Asamblea un pacto por la salud, un pacto por la sanidad, que lamentablemente fue desatendido, pero yo creo que esta legislatura sí que deberíamos ir a por un pacto estatal por la salud, ¿no? Y en ese artículo de Lancet, los compañeros que lo trabajaron pues defienden un modelo que cambie, ¿no? Que deje de estar centrado en el hospital y en las urgencias y que se destinen los recursos a la atención primaria donde se puede, y a la extensión comunitaria, ¿no? Donde se pueden hacer políticas de prevención y de promoción de la salud. Defiende una mejor coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, ¿no? Defiende la implantación de nuevas terapias génicas, ¿no? Y de la medicina de precisión. O sea, hay una serie de elementos que efectivamente es imposible no compartirlos. Dicho esto, no soy todo lo optimista que debería, ¿no? Porque el Partido Popular y el Partido Socialista, que deberían ser los que impulsaran este pacto, pues hoy por hoy tenemos dos diferencias muy importantes, ¿no? Estábamos hablando de la financiación suficiente o no, y luego también podríamos profundizar en el modelo de gestión. Y estas dos diferencias las tenemos que ir limando porque si no va a ser imposible un pacto estatal por la salud, ¿no? O por la sanidad. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esas diferencias, pero antes hay una premisa que yo creo que todo el mundo conoce, que es la escasez y el grave problema, lo dice hasta un informe también reciente del Ministerio de Sanidad, en recursos humanos, ¿no? La escasez de médicos. Hay un informe del Ministerio de Sanidad que habla de 9.000 médicos, es lo que vamos a tener, necesitamos en España ya, en breve, y en 3 años 17.000 médicos. Esto antes no había pasado. ¿Qué propone el Partido Socialista para paliar esto, que va a ser un problema, pero acuciante y que ya lo estamos notando en determinadas especialidades? Mira, a juicio del Partido Socialista, la falta de médicos es uno de los elementos de la ecuación y ni siquiera quizá el protagonista, ¿no? Deberíamos hablar también de cómo están distribuidos esos médicos y deberíamos hablar también de qué condiciones les ofrecemos para retenerlos, ¿no? Porque de nada sirve formar y formar médicos y luego permitimos su fuga al sector privado, a otros países de la Comunidad de la Unión Europea o incluso a diferentes autonomías en las que reciben mejor trato en cuanto a condiciones laborales, ¿no? Sí que es cierto que hay una falta de profesionales, pero le voy a dar 2 datos que yo creo que son reveladores. En España tenemos 4 médicos por cada 1.000 habitantes, de los cuales en torno a 3,4 trabajan en el Sistema Nacional de Salud. Estamos entre los 3 o 4 países con mayor tasa de médicos por 1.000 habitantes de la OCDE. Y otro dato también importante es que España es el segundo país del mundo con más facultades de medicina, detrás solo de Corea del Sur, ¿no? Pese a lo cual, ahora mismo se ha aprobado una partida de 55 millones de euros en el Ministerio de Sanidad para implementar en un 15% el número de plazas de formación de medicina. Es cierto que tenemos que dar un empujón, ¿no? Porque en los próximos 10 años se prevé que se vayan a jubilar unos 80.000, 90.000 profesionales y hoy en día están emergiendo como titulados unos 7.000 al año. Por lo tanto, a 10 años esos 70.000 que llegarían no cubrirían las 80 o 90.000 vacantes. Pero ya le digo que es solo uno de los elementos de la ocasión. Fíjese cómo están distribuidos. El 60% de los médicos en España están en la atención hospitalaria y solo un 30% en atención primaria. Tenemos que reequilibrar esta situación y empezar a formar más especialistas para atención primaria, ¿no? Y por último, lo que le quería añadir
es que efectivamente tenemos que ofrecer unas condiciones líderes, porque si no nuestros médicos se van. Quiero decir, y también entre comunidades autónomas. Aquí en Madrid estamos especialmente peor en cuanto a salarios, en cuanto a estabilidad de empleo, ¿no? Tenemos, hasta la fecha ha habido convocatorias públicas de empleo cada 10 años y también estamos retrasados en cuanto a conciliación laboral. Somos la única comunidad autónoma que no ha desbloqueado el regreso a las 35 horas, ¿no? Entonces también para retener a nuestros profesionales en Madrid también importa mucho que permitamos conciliar su vida profesional con su vida personal, sobre todo en una comunidad donde tenemos tanta dificultad para el acceso a una vivienda, etcétera. La primera de estas entrevistas que hemos iniciado en Madrid Médico tuvimos a la consejera, a Fátima, y nos contaba que Fátima Matute nos contaba precisamente que a partir de 2024 la estabilidad en el empleo se iba a conseguir en la Comunidad de Madrid, que eso sí que, y aquí lo hemos vivido en el Colegio de Médicos, eso sí que ha sido una cuestión gravísima para retener y para dar estabilidad a los propios profesionales de la medicina, ¿no? Sí, vamos, yo simplemente lo que quería transmitir es que, aparte de poner el foco en la falta de profesionales, lo tenemos que también poner en cómo están distribuidos y en las condiciones que les ofrecemos para retenerlos. Y por último, yo lo que sí que quería subrayar es que la falta de profesionales, los médicos que nos faltan hoy son los que no se formaron hace 10 años, que era cuando la responsabilidad del Ministerio de Sanidad la ostentaba el Partido Popular. Lo cierto es que si usted sigue la evolución de las plazas de formación especializada, tiene dos jorobas ascendentes que coinciden con los gobiernos del Partido Socialista. Este mismo año el Ministerio de Sanidad va a ofrecer una oferta récord de plazas de formación de sanitaria especializada en torno a 11.600, con un crecimiento especialmente importante en la atención primaria. ¿Tenemos que mejorar? Sí, tenemos que aumentarlas también, pero desde luego yo creo que el esfuerzo de los gobiernos del Partido Socialista en este tema concreto es revelador. O sea que la propuesta es ahora hacer, que a mí me parece muy interesante, es hacer una oferta de plazas de formación récord, ¿no? Si no lo he entendido mal, de más de 11.000. Hay unas 11.600 para formación sanitaria especializada, de las cuales para médicos representan 8.800. Son unos datos récord y el incremento más notable se ha producido en atención primaria. También tenemos que tener en cuenta que el Gobierno es el que aprueba estas plazas, pero quien tiene que pelear por acreditar unidades docentes y por financiarlas son las comunidades autónomas. Por lo tanto, también es responsabilidad de las comunidades autónomas realizar este trabajo. En Madrid, por ejemplo, en tema del número de plazas de atención primaria, de oferta para formación de residentes, pues llevamos estancados en 200 y poco durante muchos años. Por lo tanto, ahí hay una tarea de la comunidad autónoma de acreditar más unidades docentes y de financiar posteriormente más plazas para que luego el Ministerio las pueda aprobar. Pero, por ejemplo, se ha aprobado la especialidad de urgencias y lo que se dice es que no se va a conseguir ampliar, formar, por ejemplo, más médicos porque se les mete, ¿no? Con los de primaria a la hora de no se amplía el espectro de primaria, se incluyen los de urgencias y no se resuelve ese problema. Es verdad que sí, que se va a ver esa especialidad que era muy demandada y que es un éxito que se haya conseguido, pero a partir de aquí, ¿cómo se soluciona que haya más médicos para primaria a la vez que esa nueva especialidad de formación en urgencias? Yo sí celebro la creación de esta especialidad porque era una demanda del colectivo y efectivamente pues la formación en urgencias requiere el abordaje de patologías que requieren atención rápida, tiempo dependiente, que además con unos conocimientos transversales a muchas especialidades y por lo tanto tenemos que celebrar la creación de esta especialidad que efectivamente va a compartir 2 años de, digamos, de troncalidad o de formación con los médicos de atención primaria, pero tampoco deberíamos ir a crear un modelo en el que se hipertrofie los servicios de urgencias. O sea, realmente no queremos una sanidad en la que haya unos servicios de urgencia colapsados. Queremos una sanidad en la que lo que prime sea la atención primaria, ¿no? La prevención a ese nivel. Por lo tanto, sí que tenemos que dar una respuesta a la situación actual, que es la de unos servicios de urgencia hipertrofiados, colapsados, porque mucha gente, por las esperas sanitarias que hay, la única opción que se le deja es acudir a urgencias, pero no debería ser el modelo por el que tuviéramos que apostar a medio y largo plazo. Por lo tanto, es una inquietud relativa, sí para dar solución a la problemática actual, no para que el modelo futuro bascule en acudir a urgencias como la solución prioritaria para los pacientes. Pero ¿y si vemos ahora mismo esas necesidades para que no colapse el sistema? Y la primera, lo estábamos hablando, es el capital humano. ¿Cómo es posible que no haya un pacto de Estado por la sanidad en la cual se haga un plan? Usted hablaba de la carencia de plan hace 10 años para formar a todos esos médicos que iba a demandar el sistema. ¿Cómo es posible que no se pongan de acuerdo
todos los grupos políticos, que dejen las cuitas partidistas y partidarias para hacer un plan estratégico, es decir, vamos a cubrir de médicos, de formación, vamos a dar las condiciones que necesitan los profesionales sanitarios. ¿Cómo no se produce eso? Pues sí, yo también me lo pregunto, sinceramente. O sea, yo creo que todos convenimos que tenemos que financiar mejor la sanidad, no solo a nivel regional, también a nivel estatal. Todos convenimos que deberíamos apartar nuestras rencillas ideológicas en cuanto a los modelos de gestión. Es verdad que el Partido Socialista apuesta por una gestión prioritariamente pública, pero sin denostar del todo la colaboración público-privada, sino que la gestión sea prioritariamente pública. Y por último, un elemento que yo vivo a diario en la Asamblea es que para que nosotros podamos ir a un pacto por la sanidad, un elemento muy importante es renunciar a las políticas efectistas desde un punto de vista político y apostar por las políticas efectivas desde un punto de vista sanitario, que no siempre coinciden. Quiero decir, lo correcto sería hacer una gestión brillante en sanidad, que eso repercutiera en titulares. Muchas veces nos enfrentamos a la búsqueda de un titular y en base a eso hacemos una gestión sanitaria acorde. Por ejemplo, hablaba de las dos diferencias que le he entendido entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Una, en cuanto a todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, y la otra es la cuestión de gestión, entiendo yo, ¿no? Estamos hablando de que el Partido Socialista, antes de la convocatoria electoral anticipada de Sánchez del mes de junio, tenía un proyecto que era el proyecto de ley de cohesión y universalidad, en el cual se pretendía precisamente cohesionar y universalizar en todo el territorio español la sanidad. Y el modelo de sanidad elegido era sanidad pública fuera sanidad privada, ¿no? Modelo Alcira, por así decirlo. Yo le doy mi visión al respecto, sí, si pues quiere. Si me la da, yo encantada. Bueno, para mí creo que esa ley de cohesión, universalidad y equidad es fundamental que salga adelante. Fíjese que resaltaba aspectos tan relevantes como garantizar la universalidad en el acceso, ¿no? Equiparar una cartera común de prestaciones y servicios, homogeneizarla a nivel de todas las comunidades autónomas, seguir eliminando copagos farmacéuticos y ortoprotésicos, especialmente a los colectivos más vulnerables. Y otro punto importante era el modelo de gestión. Para el Partido Socialista, el modelo de gestión prioritario debería ser la gestión pública, pero no por una cuestión ideológica, sino porque creemos que en muchas ocasiones resulta más barata, es una gestión que no entiende de complejidades, no discrimina por complejidad y en la que prima siempre la calidad por encima de la cantidad. Esto no significa eliminar la colaboración pública-privada, significa condicionarla, o sea, digamos, dejarla en un segundo lugar de forma condicionada, ¿no? ¿Y cuáles serían las condiciones para recurrir a una gestión indirecta? Pues las condiciones serían el haber garantizado antes un uso óptimo de los recursos públicos, ¿no? Y que se hayan demostrado insuficientes. En esos escenarios, al menos la posición socialista en esa ley, que no sé si la comparte Sumar o Podemos, en ese escenario de uso óptimo de recursos públicos y de demostrada insuficiencia de los mismos, ahí sí que se abriría la puerta a continuar con conciertos que en algunas ocasiones han funcionado muy bien y han servido para garantizar la universalidad de la atención. Claro, y lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Efectivamente. Como esa colaboración público-privada ha sido fundamental para atender a toda la población que requirió de esta manera tan histórica unas necesidades inmediatas, ¿no? Así es. Y si ya vamos a hablar de la sanidad privada, ya no solo digamos, la sanidad pública, gestión pública o gestión privada, sino la sanidad privada, nuestra posición es de normal convivencia de sanidad pública y sanidad privada. Ahora bien, queremos un modelo en el que la opción de recurrir a una póliza privada sea una opción, no se convierta en una obligación, ¿no? Y en eso pues, se habla mucho de la infrafinanciación de los servicios públicos. O sea, no queremos complicidades con la sanidad privada, pero sí, por supuesto, una normal convivencia de ambos modelos en este país, como viene ocurriendo en las últimas décadas. Pero, por ejemplo, Ximo Puig en Valencia lo que hizo fue eliminar todo concierto en Alcira, y eso es lo que yo entendí que era lo que quería hacer el Partido Socialista. Desde luego, Mónica García dijo que ese es el modelo que quieren para, aquí lo dijo, para toda la sanidad pública, para toda la sanidad española, ¿no? El modelo del Partido Socialista de Madrid es un modelo de gestión prioritariamente pública, no exclusivamente, porque hay que conocer que en algunos momentos la gestión pública, utilizándose de forma óptima, aún así resulta insuficiente. Por lo tanto, nuestra gestión prioritaria es la pública y dejamos la gestión indirecta para determinadas condiciones excepcionales. ¿Usted comparte que en este proyecto de ley que está ahí aparcado y que si hay gobierno supongo que se retomará,
comparte que Cataluña quede al margen, porque Cataluña es el paradigma de la concertación. Tiene un modelo de sanidad donde todo es concertado y se mantiene y se respeta en este mismo proyecto, ¿no? Yo creo que lo ideal es ir a un proyecto de ley en el que se pueda beneficiar y extender al grueso de las comunidades autónomas, a la totalidad, vamos. Vale. Y si vamos a las urgencias, ¿no?, que estábamos hablando, y también a la sanidad primaria, que es la puerta de entrada, ¿no?, y uno de los pilares absolutamente fundamentales. ¿Cuál es su diagnóstico? Porque va a haber 19 con estos nuevos presupuestos, si no recuerdo mal, son 19 los nuevos centros de salud, y ya se hizo un plan de mejora para la primaria, precisamente para retener a los profesionales, que la situación era bastante delicada. Si quiere, separamos atención primaria y urgencias, empezamos por atención primaria. Bueno, pues esto ha sido uno de los elementos con los que hemos tenido más discrepancias con el Partido Popular en los últimos años, porque sí que estamos muy preocupados desde el Partido Socialista por la situación que atraviesa la atención primaria, ¿no? O sea, hace unos años nos hubiera parecido surrealista o inédito tener esperas de hasta 3 semanas en la Comunidad de Madrid para una cita en atención primaria ordinaria, ¿no? Por lo tanto, celebramos el acuerdo con los profesionales porque incorpora aspectos positivos, pero no sabemos si esa solución que se ha dado a los profesionales es efectiva también para los usuarios, para los pacientes, ¿no? Porque son agendas que se han limitado a 35 pacientes por la mañana, pero ¿qué ocurre con el resto de pacientes? Van a ir a unas agendas, digamos, de rebosamiento por las tardes, en las que van a ser atendidos cada vez por un profesional distinto, ¿no? Se rompe uno de los elementos claves de la atención primaria, que es la longitudinalidad de los cuidados, ¿no? La confianza que establece un paciente al que es atendido siempre por su mismo médico, ¿no? Por lo tanto, tenemos cierta inquietud en que esta solución, que puede funcionar para los profesionales, aunque está por ver, porque todavía las medidas que se han implementado todavía no han aterrizado del todo, no tenemos claro que sea suficiente para los usuarios. Y respecto al tema presupuestario, es que ahí es donde hay que ver la letra pequeña, ¿no? El repunte de inversión en atención primaria de estos presupuestos para 2024 no es el que parece, sigue incorporando dentro el gasto por recetas, lo cual sabemos que es una falacia, y con este nuevo impulso de estos presupuestos, el gasto en atención primaria sigue situándose en torno al 10 o el 11% del total, excluidas las recetas, ¿no?, que es un porcentaje que dista mucho de la media nacional, que está en torno al 14 o el 15%. Por lo tanto, tenemos unos presupuestos, a mi juicio, continuistas para atención primaria, continuistas de los anteriores, que fueron en los que se produjo una huelga de profesionales y una situación de colapso. Por lo tanto, aquí sí que creo que deberíamos impulsar de una forma mucho más decidida la financiación para la atención primaria. Yo me refería antes a primaria también para hablar de los puntos de urgencia extrahospitalaria, ¿no?, que también ha sido una cuestión polémica en el anterior mandato del consejero anterior, y que yo creo que se ha resuelto, por lo menos por ahora, aunque esta entrevista saldrá en diciembre y no sabemos de aquí a diciembre qué puede pasar, ¿no?, con la sanidad, pero parece que esto ya se ha resuelto. Bueno, yo no tengo tampoco esa sensación. Yo creo que fue uno de los grandes errores de gestión, ¿no? Fíjese, esos puntos de urgencia extrahospitalaria en 2019, que fue el último año que funcionaron con normalidad, atendieron a 750.000 madrileños, ¿no? Por eso no compartíamos ese intento de cierre estructural, ya no coyuntural, a la pandemia, que llevó a cabo el anterior consejero de Sanidad, ¿no? Luego vinieron muchas propuestas, cada cual más surrealista, ¿no? La apertura de unos sí, otros no, la apertura de los 80 centros con el personal de 40, la implementación de la videoconsulta para la atención de patología no urgente, es decir, los profesionales alucinábamos, ¿no? Y la última reorganización que se pactó en octubre del año 22, pues ya sabe que discrimina dos tipos de centros, los que sí van a tener equipo sanitario completo y otros que no. La realidad es que oficialmente ninguno de ellos está contando con médico de forma rutinaria en la apertura de sus urgencias, ¿no? Entonces, la postura del Partido Socialista en esto es claro: reivindicamos la presencia en estos 80 centros de equipos sanitarios completos, médico, enfermera y celador. O sea, no queremos equipos en los que no haya médico ni en los que no haya enfermera. O sea, es decir, necesitamos equipos médicos completos, y yo, desde luego, si tuviera responsabilidad de gobierno, le puedo decir sinceramente que no dormiría tranquilo sin garantizar que todos los centros de urgencia tengan equipo sanitario completo, porque efectivamente se atienden patologías vitales que representarán un porcentaje menor, pero existen, ¿no? Y son patologías tiempo dependientes, ¿no? Entonces, en cualquier momento, la ausencia de médico o de enfermero en alguno de estos centros pues puede costar vidas.
Pero yo tengo entendido que eso se acabó pactando en función de la cercanía al hospital y que por eso no todo el mundo, pues si hay carencia de médicos, todo el mundo quiere tener médico y equipo completo, pero yo creo que la diferencia está con otras comunidades, ¿no? Si uno se compara con otras comunidades, donde yo veraneo, por ejemplo, donde suelo pasar tiempo, en Cantabria, no tienen esos puntos de urgencia, tienes que ir directamente a un hospital en enormes zonas. En Madrid, si ponemos esa comparación, realmente si tú estás muy cerca de un hospital te pueden atender y te mandan rápidamente a un hospital. Entiendo yo que es así, ¿eh? Ya, No lo que ocurre sé. es que Cantabria no tiene el PIB que tiene la Comunidad de Madrid. Es que lo que nos sorprende a nosotros es que siendo la comunidad autónoma No más solo por rica... comparar Cantabria, No, sí, sí, no. creo que puede pasar con muchas otras. Es decir, que Madrid, siendo la comunidad más rica, pues resulta sorprendente que dé citas para atención primaria 3 semanas o que tenga o se permita el lujo de abrir urgencias sin médico de presencia física. Eso en la comunidad autónoma más rica de España chirría, ¿no? Y también bascula en la necesidad de mayor financiación. Bueno, pues yo creo que, si le parece, vamos ya muy rápido a las últimas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted la nueva vida del Hospital Zendal, ¿no? Que también se mencionaba en los presupuestos como ese centro de neurológico de referencia, ¿no? Para enfermedades ELA, etcétera? ¿Le gusta el proyecto? ¿Está de acuerdo con él? Para el Partido Socialista, una vez construida esa infraestructura, por supuesto que se le tiene que dar el uso que se considere más apropiado. Quiero decir, lo que no compartimos es que esa infraestructura, que ha tenido unos elevados costes y sobrecostes por encima de los 200 millones de euros, además con cierto escándalo en materia de contratación, que esa infraestructura esté hoy por hoy sin plantilla, atendiendo a muy poquitos pacientes y ni siquiera habilitada como un hospital convencional. Es decir, es que es difícil que esa infraestructura pueda garantizar habitaciones con ventana y luz natural. Dicho esto, una vez construida, o sea, quiero decir, este es el típico ejemplo de política efectista desde el punto de vista político, que abre titulares, que maravilla al mundo, pero que hoy por hoy no está resultando efectiva desde el punto de vista sanitario. Dicho esto, yo creo que es una infraestructura que tenemos que utilizar y bueno, yo creo que la Consejería estará valorando cuáles son las mejores opciones. Se me ocurren muchas, ¿no? Porque además está en un enclave, Las Tablas, donde hay una necesidad de centros de salud, o sea, que hay muchas utilidades posibles y pues si una de ellas puede ser la atención a una enfermedad tan importante y que nos sensibiliza tanto a todos como es la ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, pues no veo motivo para oponerme, pero sí que creo que deberíamos huir de seguir dando titulares para los medios y pensar cómo podemos aprovechar esa infraestructura, que en el grueso de la pandemia tuvo su utilidad para descongestionar los hospitales de pacientes con un COVID leve. Es verdad que esa utilidad ya la hacía de una forma razonablemente acertada IFEMA, pero aún así se apostó por la construcción de esta infraestructura que finalmente ha resultado muy costosa en términos económicos para los madrileños. ¿Y qué le parece, hablando de ese escaparate, ¿no?, que usted mencionaba ahora con el Zendal, que le gusta al mundo? Desde luego, 3 de los 100 mejores hospitales del mundo están en Madrid. Yo creo que ese dato, y hay algunos otros datos de rankings, como entre los hospitales dentro de España, como Madrid despunta, ¿no? Con esos, creo que hay cosas que son muy buenas y que ponen en muy buen lugar a la sanidad madrileña. Mire, en Madrid tenemos unos grandes hospitales y eso es indudable, ¿no? Y unos grandes profesionales, como no podría ser de otra forma para la capital de España, ¿no? Vienen siendo así en las últimas décadas y tenemos una atención a la patología aguda que es excepcional en toda España. Es decir, hay códigos como el código infarto, el código ictus. La respuesta a la patología urgente es excepcional, pero es el modelo que tenemos que cambiar. Es decir, cuando nosotros llegamos a un infarto a través de un cateterismo urgente, llegamos tarde. Tenemos que hacer prevención, tenemos que trabajar los factores de riesgo cardiovascular en atención primaria, y ahí es donde tiene Madrid las dificultades. Entonces, que el éxito a nivel hospitalario no tape, por favor, las carencias a nivel de atención primaria, de urgencias extrahospitalarias y sobre todo de listas de espera, ¿no? Porque compartiendo que tenemos grandes hospitales, de poco le sirve a un madrileño vivir enfrente de La Paz si tiene esa dificultad, ese peregrinaje para poder ser operado allí de una artrosis de rodilla, ¿no? El peregrinaje de 2 semanas para atención primaria, varios meses para pruebas diagnósticas, luego
otra demora para la intervención quirúrgica, tenemos unas listas de espera récord que necesitamos solucionar de forma urgente, porque si no, de nada nos servirá disponer de los mejores hospitales de España enfrente de nuestra casa, ¿no? Entonces, por supuesto que reconozco que tenemos unos hospitales, y lo celebro, excepcionales, unos profesionales de primera, pero eso no debería servir para hablar de la mejor sanidad del mundo, debería servir para poner el foco en lo que no vamos tan bien, que ya le digo que es la atención primaria y la lista de espera. Aquí hablaba usted del código infarto, el código ictus. En el colegio hemos estado abogando por un código cuidados, ¿no? Para que haya unos cuidados integrales a los pacientes en todas las etapas de la vida. Y nos encantaría conocer también la opinión del Partido Socialista. ¿Qué le parece? ¿Es una cuestión que ustedes tienen encima de la mesa? Llegar a ese punto de cuidados integrales con paliativos, con asistencia a domicilio, que se pueda generalizar y que los madrileños pudieran tener ese acceso universal a esos cuidados integrales, que estén pagados, que sean atendidos, ya le digo, de manera general a todos los pacientes que lo necesiten? Sin lugar a dudas. Uno de los retos actuales de la sanidad pública y de su sostenibilidad es la atención a la cronicidad, ¿no? A la patología crónica, que tampoco debemos caer en la tentación de brillar en el manejo de lo agudo y abandonar al paciente crónico, ¿no? Que requiere de muchos cuidados, de mucha inversión sanitaria, incluidos hasta los que se llevan a cabo al final de la vida. Por lo tanto, es un tema que tenemos que tener muy presente, porque todos en algún momento seremos un enfermo crónico y no podemos abandonar ese abordaje integral de cuidados a lo largo de todas las etapas de la vida. Y hemos llegado, para llegar a esta sala en la que estamos teniendo esta entrevista, hemos tenido que sortear obras por todos lados. ¿Qué le parece esta transformación, esta modernización del Colegio de Médicos de Madrid para dar mejor servicio en todos los sentidos a los colegiados? ¿Lo que está viendo por ahora, qué le parece? Pues respecto al tema de instalaciones, me he quedado sorprendido porque efectivamente son impresionantes, y yo sé que hay un repunte de actividad científica siempre basada en la evidencia científica, contando con los mejores profesionales. Sé que el colegio está funcionando a pleno rendimiento y lo celebro mucho. En otros aspectos también hemos tenido alguna discrepancia, es decir, hemos echado de menos también un apoyo más decidido a los profesionales en las épocas de huelga, ¿no? Cuando se hablaba de modelos puros, enfermería y tal. Ahí no hemos tenido la complicidad, pero desde luego estoy maravillado por la infraestructura y por la actividad que sé que es puntera. Bueno, pues yo lo transmitiría desde luego a la Junta, porque el esfuerzo es notorio y además el personal también está sufriendo todas estas carencias, pero es por un objetivo estupendo. Y por último, me gustaría, por cierto, hablábamos de los cuidados, la Fundación del Colegio de Médicos también ha sufrido una transformación, se han cambiado los estatutos para hacer una actividad social desde los médicos a la sociedad, ¿no? Yo tengo el honor de dirigirla ahora y tenemos un abanico de 5 líneas estratégicas basadas en personas mayores, en cuidados, en paliativos, en medicina del estilo de vida, que es muy de los cardiólogos. En fin, yo creo que queremos llevar a cabo muchas cosas y me encantaría saber qué piensa usted como médico, como colegiado y también como miembro del Partido Socialista, que tenga esta acción social la propia Fundación de los Médicos, y que no solo, que también se dedique a la formación, que era lo que tradicionalmente venía haciendo. Pues me parece una iniciativa excepcional, ¿no? El reto hoy a nivel sanitario, el reto sanitario no se entiende sin el reto social, por lo que me parece algo excepcional. Y yo fíjese que aquí quería poner de relevancia la labor o la figura del médico, ¿no? Que de por sí es humanista, es generosa, ¿no? Es altruista. Fíjese que para llegar a ser licenciado en medicina hay que sortear una serie de obstáculos en los que se pide muy buena nota, superar exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estoy en condiciones de decir que el profesional médico está dentro de una élite intelectual que además renuncia a ser la élite económica, porque una cosa no conlleva a la otra, ¿no? Por lo tanto, sí que me gustaría poner en relevancia el papel del médico y del Colegio de Médicos en este tipo de iniciativas, que no solo son sanitarias, sino también son sociales, son humanistas y que me parecen fundamentales. Pues me encanta lo que ha dicho y coincido plenamente, y por eso yo quiero concluir siempre este ciclo de entrevistas con una pregunta: ¿qué piensa usted que deberíamos hacer para poner en valor la figura del médico, ¿no? El médico tradicionalmente yo creo que ha sido las figuras más valoradas históricamente por esa labor que ha hecho, que ha salvado a la humanidad con la ciencia de la mano, y ahora parece que la figura del médico, después de tanto aplauso en la pandemia, ya nos hemos olvidado, ¿no?
¿Qué podemos hacer para poner en valor a los médicos? Bueno, pues probablemente sea un abordaje multilateral a través de la sociedad. Fíjese que incluso en los momentos donde la sanidad pública ha sufrido mayor asfixia, yo creo que la visión de la sociedad sobre el papel del médico y de la enfermera o del enfermero es muy positivo, ¿no? Y nosotros lo vivimos a diario. Para nosotros, además de nuestra nómina económica, está la nómina psicológica, ¿no? Del agradecimiento de un paciente cuando le ha salvado la vida, etcétera. Entonces, yo creo que sí que hay un agradecimiento de fondo que es innegable, pero desde luego desde las instituciones pues tenemos que reivindicar la imprescindibilidad del sistema sanitario, la imprescindibilidad de los profesionales sanitarios y ofrecerles unas condiciones laborales que no solo son económicas, son también formativas, son tecnológicas, que sean acordes y que la sociedad pueda compartir y disfrutar. Pues Carlos Moreno, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias y espero que repitamos. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias.